Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. No añadáis nada a lo que yo os mando, ni suprimáis nada, observaréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Porque, ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? Palabra de Dios. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no puede hacer mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, el que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra nunca fallará. Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración, ni sombra, ni de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Acoged con docilidad esa palabra, que ha sido injertada en vosotros, y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Por propia iniciativa del Padre nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos como una primicia de sus criaturas. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada de lo que entre fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro
y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. El pueblo de Israel, lo terminamos de escuchar en la primera lectura, estaba orgulloso de dos cosas. La primera, que decía: cerca está el Señor de los que lo invocan. Las antiguas religiones y muchas religiones ven a Dios como un ser lejano, distante, casi con miedo. Sin embargo, el pueblo de Israel sabe que Dios es un Dios cercano, que cuando le reza, cuando le pide algo, cuando le habla, cuando lo invoca, está cerca. Y eso sirve para nosotros. Para hablar con Dios no hace falta nada más que ponerse en ello. Lo podemos hacer con nuestro pensamiento, con nuestra palabra, con las dos cosas. Y entonces sabemos que cuando hablamos con Dios, Él está aquí mismo escuchándonos. Está en todas partes, pero como prestándonos una atención especial. Ya solo el pensar eso tendría que darnos una seguridad muy grande. Y el segundo motivo por el que estaban orgullosos era por los mandamientos. Estamos acostumbrados a oír hablar de los 10 mandamientos y a lo mejor no nos llama la atención, pero realmente es una auténtica maravilla. A veces se han hecho tratados legislativos impresionantes, Declaración Universal de los Derechos Humanos, códigos. Bueno, pues los 10 mandamientos, que se cuentan con los dedos de la mano, podían ser 9, podían ser 11, algunos se entremezclan, pero bueno, se quiso poner el número de los dedos de la mano para que la gente lo retuviera. Son realmente una maravilla. Si se cumplieran, desaparecerían los problemas. Cuando oímos en televisión, o leemos en la prensa, o escuchamos en la radio las noticias estas que hay todos los días, o de robos, de asesinatos, de corrupción, de mentira, de falsedad, bueno, todo eso sencillamente porque no se cumplen los mandamientos. Cualquier noticia de estas es sencillamente un atentado contra algunos de los mandamientos. Imaginad que se cumpliera a la perfección el mandamiento "no matarás". Es que el mundo sería distinto, desaparecería la violencia. Imaginad que desapareciera, o sea, que se cumpliera el mandamiento "no robarás". Todos estos casos de corrupción a grande o pequeña escala, explotación del prójimo, es que desaparecería. Imaginad que se cumpliera el "no mentir". Por eso es una maravilla. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que pues muchas veces ni siquiera se sabe. Yo siempre me acuerdo de un programa de televisión. Había un programa religioso, yo creo que era en la segunda cadena, no había más cadenas que la 1 y la 2, y iban preguntando por la calle los mandamientos. Y una pregunta era: ¿sabe usted cuántos son los 10 mandamientos? Y una señora dijo: ay, es que soy muy mayor, no lo sé. ¿Cuántos? Es como aquello que decían: ¿de qué color es el caballo blanco del patrón de Santiago? Lo mismo. ¿Cuántos son los 10 mandamientos? Bueno, ni siquiera supo decir que eran 10. Bueno, vosotros imaginad eso, que se cumplieran, que se conocieran, que se tomaran en serio. A la hora de confesarse, una técnica muy interesante es hacer el examen de conciencia por los mandamientos. Vosotros imaginad lo que sería el mundo si se hiciera examen de conciencia por los 10 mandamientos y se intentara corregir aquello que se obra mal. Una maravilla. Sin embargo, pues nada. Hay un montón de leyes, de costumbres que van en contra y así nos luce el pelo. Bien, decía el apóstol Santiago en la segunda lectura que, claro, la palabra de Dios no solamente hay que escucharla, sino ponerla en práctica. Y sabéis que los mandamientos se les llama también el decálogo. La palabra decálogo
viene de deca, que significa 10, y logos, que significa palabra. Es decir, al pie de la letra del decálogo no serían los 10 mandamientos, sino las 10 palabras. Palabras de vida, evidentemente. Bueno, pues es importante conocerlos. Si no se conocen, difícilmente se pueden cumplir. Claro que conocerlos no significa decir, bueno, lo sé de memoria, porque uno puede decir, bueno, el quinto, no matarás, séptimo, no robarás, y confesarse y decir, bueno, yo no robo ni mato, luego soy buena persona. Ay, amigo, pero es que hay otros mandamientos, y es que matar, el quinto mandamiento no solo es no matar, es no hacer daño al prójimo, es no cometer el pecado de omisión, de no ayudar. Por eso dice el apóstol Santiago, la palabra hay que cumplirla, no solamente escucharla. Y termina diciendo, dice, porque la religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Claro, ¿por qué dice atender huérfanos y viudas? Porque en aquella sociedad eran los colectivos, como se dice hoy, más vulnerables, más débiles, porque no había como hoy seguridad social, estaban realmente pues, muy desamparados. Hoy habría que aplicarlo a la sociedad de hoy. O sea, cumplir los mandamientos y desentenderse de la ayuda a los demás, pues también sería una falacia, sería una mentira. Decía, como dice Santiago, poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Finalmente, en el Evangelio, Jesús se encuentra con los escribas y fariseos que no tenían 10 mandamientos, tenían cientos de normas, de costumbres. Además, a veces los llevaban así como unas tiras atadas en el manto, se llamaban las filacterias, y preceptos de que si lavarse las manos, no sé cuándo, que está bien lavarse las manos, evidentemente, pero una serie de ritos que se centraban en ello y les faltaba lo fundamental, que era el amor a Dios y al prójimo. Y dice, eso no sirve de nada, porque es lo que dice Isaías, que se puede aplicar a vosotros. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Es decir, hay veces que, yo qué sé, a lo mejor una persona se centra en determinados aspectos de la religión, que no digo que no sean importantes, que si el ayuno, que si la abstinencia, que está bien, que si comulgo en la boca o en la mano, hacen problema de eso, que si entro a la iglesia y el track lleva 10 centímetros menos. Todo es importante, el respeto, pero a veces se quedan en eso y después, a la hora de verdad, los verdaderos pecados, el verdadero atentado contra los mandamientos, que es el amor al prójimo, que es la murmuración, que es la envidia, que es la difamación, que es la frivolidad, eso no cuenta para nada. Por eso el Señor nos invita a tomarlo en serio, sobre todo con el corazón, no solamente por cumplimiento, sino que lo que hacemos lo hagamos con todo el sentimiento de nuestra alma y de nuestro corazón.